La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y todos nuestros seguidores a un jueves más de Derecho Civil con el tema Perfiles de los pasantes en Derecho. Les dejo en voz de la maestra Amara Gaitán. Muchísimas gracias. Bienvenidos sean todos ustedes a estos jueves de Derecho Civil. Agradeciendo desde luego a nuestra querida directora, la doctora Sonia Venegas, a nuestra secretaria general Sara Mispalma, por la oportunidad que nos brinda de poder estar con ustedes jueves a jueves. El día de hoy con un tema muy importante, por eso es que les pedimos a nuestros alumnos que se pasen este jueves de Derecho Civil porque tiene mucho que ver con dudas que surgen cuando somos pasantes de derecho. O sea, ¿qué clase de perfil tendría yo que tener? ¿Cómo me tengo que conducir? ¿Cómo llegar, decían por ahí, cómo llegar a poder tener nuestro propio despacho? Entonces, estas son cuestiones que son muy importantes. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Gabriel Moreno Sánchez, del que ya vamos a estar hablando, mi amigo querido de toda la vida. A mi querida amiga, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes, también abogada postulante de muchísimos años ya, que obviamente es la joven de nosotros, y desde luego también yo como abogada postulante y actualmente pues como abogada de la Universidad Nacional, ¿no? Sí es muy importante, jóvenes, que ustedes entiendan qué es lo que yo tendría que hacer como pasante de derecho. Y como introducción les digo, ustedes, jóvenes, son nuestros ojos y tendrían que estarnos cubriendo las espaldas. Pues sin más preámbulo, los voy a dejar en voz de nuestra secretaria del Colegio de Profesores de Derecho Civil, la doctora Yadira Aide Huerta Reyes. Maestra, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros, como cada jueves. Así es, como cada jueves. Buenas tardes a todos y a todas. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Y sí, afortunadamente ya como una costumbre y ojalá que una costumbre que se extienda, gracias por supuesto al apoyo de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de nuestra facultad, y por supuesto a la maestra Sonia Mispalma, que nos brindan las facilidades y por ahí tras bambalinas, ¿verdad? Mi queridísima Lore Arredondo, que también nos apoya, y Jacobo, te mando un abrazo, muchas gracias por todas estas transmisiones. Y sí, efectivamente, el estar aquí, por supuesto, en nombre y representación. Más adelante me estaba diciendo Amada, el maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, el presidente del Colegio de Profesores en Derecho Civil, que se va a conectar un ratito, pero ya saben que tenemos la costumbre de seguir trabajando, entonces hay que corretear la chuleta, queridísimos maestros, maestras, ¿no? Para seguir nosotros alimentándonos. Y efectivamente me parece, maestro Gabriel, me estoy adelantando a este tema del día de hoy, ¿verdad? Que es hablar de el perfil de los pasantes, en donde efectivamente está este tipo de frases, ya nos dirás tú cómo nos expresamos desde que empezamos la carrera, ¿verdad? Andamos correteando la chuleta, ¿te acuerdas cuando andábamos de pasantes y nos veíamos en tribunales? ¿Qué haces? Pues eso, trabajar, aprender, verificar los expedientes, pues íbamos a hacer lo que los titulares de los despachos nos decían. Y bueno, ya me estoy adelantando, pero antes, por supuesto, presento a nuestro invitado el día de hoy, un gran maestro también de la facultad, el doctor Gabriel Moreno Sánchez, que además pertenece, por supuesto, al Colegio de Profesores en Derecho Civil, que además ya también, por favor, dinos en una breve síntesis, tienes tu libro comentado del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que vale mucho la pena darle una ojeada porque tu concepto, tu punto de vista, obviamente tus comentarios a esta nueva codificación son muy importantes para nosotros. Y bien, maestro Gabriel, adelante, por favor, vamos a empezar a hablar de este tema que nos reúne el día de hoy, perfil, ¿verdad? Perfil de los pasantes en derechos. ¿Qué decimos, Gabriel, de este tema? Muchas gracias, estimada maestra Yadí, eh, maestra Amada Gaitán. Nos acompaña también la compañera exalumna de Teoría del Proceso y Mesa Alternativa de Solución de Controversias. Nos hará favor de pues, pronunciar algunas referencias sobre mi actividad para el efecto de que tengan toda la libertad de preguntar y en caso de que no contestemos las preguntas, podamos consultar a algún abogado, ¿verdad? Karen, ¿nos haría Sí, favor de presentarnos? sí, Ajá. Claro que sí, perdón, buenas tardes. perdóname, Karen, te ofrezco una disculpa porque te estoy viendo, pero quería nada más una introducción del maestro Gabriel, del doctor Gabriel,
Por supuesto, presento a una alumna de la Facultad de Derecho que estás en quinto semestre, ¿verdad? Karen Hassel Rivera. Correcto. Y bueno, pues eres Karen, déjame decirte, quien va a abrir con broche de oro todas estas sesiones, porque dándole un giro, obviamente, a nuestra programación, porque así nos los han pedido también la participación de nuestros alumnos en estas jueves de Derecho Civil. Y la realidad es que, pues, es un beneplácito tenerte con nosotros como representante de uno de tantos alumnos que nos van a hacer favor de acompañarnos. Por eso no la había presentado, Gabriel, pero bienvenida y pues adelante, por favor, con la presentación de nuestro doctor Moreno Sánchez. Muchas Muy gracias. Un gusto y un honor estar aquí con ustedes esta mañana. Yo les voy a presentar al doctor Gabriel Moreno Sánchez, una figura eminente y un faro de sabiduría en el ámbito del derecho. El doctor Moreno nos hace el honor desde el año 1990 de iluminar las aulas de la Facultad de Derecho de la UNAM con su vasto conocimiento e inquebrantable dedicación. Ha impartido cátedras de Derecho Civil, Derecho Probatorio, Teoría General del Proceso y mecanismos alternativos a la solución de controversias, moldeando mentes de innumerables estudiantes. Su influencia se extiende más allá de las aulas, habiendo impartido su sabiduría en tribunales superiores de diferentes estados de la República. Y como como la profesora Yadira nos comentaba, el profesor ha sido autor de la magistral obra La nulidad procesal, publicada por Oxford University. Además, actualmente está escribiendo, o por lo menos cuando yo estaba con él, nos comentaba que estaba desarrollando su primera edición de comentarios al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ha tenido otras publicaciones como las reglas generales para un derecho probatorio uniforme, la regulación de las pruebas en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, obras que como estudiante y pasante me han parecido únicas a la hora de empezar a comprender cómo se va a utilizar el nuevo código a la hora de la práctica. Profesor. Muy amable, compañera Karen. Es todo un gusto, una oportunidad, un honor, un beneplácito para su servidor estar en esta ocasión para hablar de los perfiles del pasante en derecho. Qué importante tema. Fíjense que pudiéramos hacer una consulta en esta época de la virtualidad, en la era tecnológica, y preguntarle al chat GPT OpenAI, ¿cuál es el decálogo de un pasante en derecho? Nos da algunas ideas, parámetros, y en cualquier buscador encontramos también ese decálogo referido a otras profesiones. Pero el día de hoy vamos a asentar y cerraremos la sesión con esa propuesta del decálogo del pasante en derecho desde un punto de vista más acercado a la realidad diaria, al entusiasmo, a la necesidad, a la complejidad de la vinculación de un estudiante de derecho con esa en realidad y con los abogados. Veía en una página de Derecho Probatorio Civil Familiar y Mercantil en la que se anunciaba este evento. Un compañero mencionaba pues que había recibido un trato despótico por parte del abogado que habría de enseñarle. Bueno, entre esas cuestiones es necesario que nosotros pues podamos relacionarnos, indaguemos a qué despacho, a qué dependencia, a qué oficina, institución, juzgado le prestaremos los servicios para encontrar el lugar adecuado. Recordemos que no, esa resiliencia, esa adaptación, esa posibilidad de encontrar oportunidades de desarrollo también depende de nosotros. De origen, pues, ¿qué son los perfiles? Pues son las mitades laterales de nuestro cuerpo, pero pensemos en ese cuerpo intelectual, mental, espiritual. ¿Cuáles son nuestra vocación, nuestra aptitud? Aptitud, ¿para qué somos aptos? ¿Para qué tenemos talento? Pero también, ¿cuál es nuestra actitud de buena disposición, de aprendizaje, de resiliencia, de proactividad, de asertividad, para encontrar el mejor lugar? No va a ser el primero que
que nosotros encontremos ni lo que inicialmente nos ofrezcan. Entonces, de acuerdo a nuestros rasgos, a nuestras posibilidades, nuestras promesas de esperanza de un destino, el cultivo de actividades y competencias, debemos reflejar nuestra vocación en esas aptitudes, hacerlo productivo, hacer lo que nos agrade. Eso supone conocernos a nosotros mismos, tener un grado de autoestima suficiente. De origen sabemos que, bueno, no solo el abogado, sino el pasante, el estudiante de derecho, para resolver problemas ajenos, primero debe resolver los propios. Entonces, de ahí que tengamos una introspección, una autoestima bien cimentada para determinar qué es lo que queremos encontrar en nuestra carrera y ese vasto cúmulo de posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, estoy abierto a las preguntas que deseen hacerme con mucho gusto. Bueno, sí, profesor. Una duda. ¿Quién es un pasante en derecho? Bien, precisamente es la persona que, de acuerdo a nuestra normatividad en la Universidad Nacional, ha concluido sus estudios hasta el sexto semestre con materias ya aprobadas, o bien quien no tiene más de un año de haberlos concluido, de haber concluido en su totalidad el plan de estudios. En esas perspectivas, cubierto el servicio social, puede solicitarse a la Dirección General de Profesiones, pues una carta de pasante que la ley de profesiones establece como con una vigencia máxima de 3 años, que varía en otras legislaciones. Por ejemplo, en Jalisco son solamente 6 meses. De modo que, bueno, podríamos decir, pues ya me salvé, puedo o debo iniciar mis prácticas hasta concluir el sexto semestre. Pues fíjense que la competitividad alta que hay en nuestra profesión, que es muy noble, se presentan las actitudes de servicio, la disposición de personas que incluso eh, ni siquiera han iniciado el primer semestre. Tenemos compañeros que se iniciaron desde la Escuela Nacional Preparatoria, desde el bachillerato. Entonces, ¿qué debiésemos nosotros de encontrar la perspectiva para vincularnos, ambientarnos con las tareas jurídicas desde los primeros semestres? Ese es un pasante de derecho que con actitud, con aptitud, con resiliencia, con entusiasmo, va a aprender las actividades propias de un auxiliar jurídico, no solo en despachos, sino también en oficinas gubernamentales, instituciones privadas, empresas. El campo de trabajo, la actividad en la que se puede desenvolver un pasante es amplísima, y más un pasante de derecho. Ujú. Sí, fíjate, Gabriel, una pregunta ahorita con lo que te estaba preguntando Karen, pues Sí. hay muchísimas más, ¿no? Que vamos a estar alternando tanto Karen como yo, pero es lo que acabas tú de mencionar, un pasante, ¿qué tanto hace, maestro? ¿Lo mandamos también por los refrescos? Lánzate por las cocas. No, no. ¿Qué tanto hace un pasante? ¿Cuáles son los límites de su trabajo? Bueno, aquí hay algo muy importante. Evidentemente hay derechos sustanciales para defender en calidad de seres humanos, ¿no? El pasante, pues, necesita supervisión y guía profesional. No lo podemos aplicar de inmediato, hacer una demanda, atender a un cliente, asistir a una audiencia, porque no tiene ni legitimación procesal ni tiene tampoco la práctica. Pero el pasante, como derechos sustanciales, puede defender un ambiente sano de trabajo, esto es, un estrés aceptable, una presión, pues, que sea sobrellevable. Tiene derecho a una remuneración cuando sus actividades son regulares, pero si vamos, de entrada, yo les puedo decir a los pasantes de ahora que son privilegiados. Nosotros hace 40 años
pues iniciábamos con quizá el pago de transporte y le aprendíamos al abogado, a veces, hace 40 años el abogado decía, imagínense crisis económica, sociopolítica y además pocos asuntos en despachos, pocas plazas en dependencias gubernamentales, iniciativa privada, decían, el pasante debe pagarle al abogado porque aprenda, ¿no? Bueno, ya estamos en 2024 y entonces tenemos ahí esa cúmulo digamos, de derechos a defender en el contexto que las actividades que realice deben ser lícitas, deben ser dignas. Él mismo en el contexto de aprender la confidencialidad y la ética en su trato, tiene pues un derecho a ser informado sobre sus tareas. ¿Cómo vamos a pedirle desde archivar, formar un expediente, controlar actuaciones, supervisar acuerdos, encargar cédulas, oficios, exhortos, platicar con el personal del juzgado, pasar con un secretario de acuerdos, emprender una diligencia de emplazamiento? Todo eso, pues debemos nosotros instruirlo y enseñarlo. Y eso es lo importante, que el abogado también debe cumplir con esa supervisión, con esa tutoría, con esa mentoría, porque no es nada más decirle haz esto y hazlo bien, o enseñarlo a que imprima los acuerdos. Antes los copiábamos, como decía mi estimada Yari, los copiábamos en letra manuscrita. Y eso nos enseñó a aprender a qué se refiere la frase: a sus actos el escrito de cuenta, téngase por presentado, fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno, así lo proveyó y firma el ser juez ante el secretario de acuerdos que, con quien actúa, autoriza y da fe. Todo eso, pues son sacramentalismos que sí el pasante también debe tener una actitud de autoaprendizaje autodidacta, de aprender, de observar, de analizar, de investigar. Esto es una curiosidad, un asombro que es fabuloso cultivarlo a diario, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, si tiene derecho a rechazar incluso actividades indignas o ilícitas. Bueno, a mí me llegaron a decir, a ver, vas a ser pasante IBM, ¿por qué IBM a traer las tortas y IBM a traer los refrescos? Nunca me mandaron porque no sé si lo hubiera aceptado, pero bueno, qué tan indigno hubiera sido ir por un mandado, tampoco, ¿no? Claro. No tomamos actitudes de mi media hora es de tal a tal hora, mi hora para comer, ya sobrepasaron las 8 horas de trabajo. Debemos ser tolerantes, no tanto el abogado como el pasante. Para reclamar derechos, pues debemos cumplir primero los deberes, ¿no? Así es. Oye, y ahorita que mencionas tratarnos con dignidad, porque yo me acuerdo en aquellas épocas, tú acabas de mencionar unos cuantos años, hace 40 años decías. Ya no lo vuelvas a decir porque de verdad sí pesan, ¿eh? Pero ¿te acuerdas al principio? ¿Te acuerdas al principio? Copiar los acuerdos. O sea, yo sí quiero hacer énfasis en eso, porque te acuerdas Con, que copiábamos de puño y letra, y luego con si no buena se letra. entendía, tenía que ser buena letra, pero bueno, eso era dudoso, ¿no? Entonces tenías que Ajá. copiarlo puño y letra. Llegábamos con el titular del despacho y aquí qué dice, híjole, nos ponían a parir chayotes, Gabriel, porque ni nosotros que lo habíamos copiado no nos acordábamos, ¿no? Ahora qué facilidad tienen los chavos de pues poder escanear, de mandarlo inmediatamente a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, con la fotografía que ya nos permiten sacarle, obviamente, a los expedientes, al acuerdo. Antes no, antes era copiarlo y lo que te tardabas en escribir y luego lo que te tardabas en trasladarte al despacho para entonces decirle al titular que había salido, explicarle tu letra si tú mismo le entendías, ¿no? Entonces son cuestiones que creo que sí atentaban en ese entonces con nuestra dignidad. ¿Estás de acuerdo, Gabriel? Ahora ya no. Ya se les Sí, trata muchísimo mejor, ¿eh? así es, estimada maestra. La ventaja, pero también es de un arma de doble filo, la virtualidad, la artificialidad. En esta era tecnológica tenemos la desventaja de que como en un móvil, en un iPad, en una PC, que casi ya están en desuso para algunos compañeros, pues se pretende encontrar todo, pero ¿qué creen? En el decálogo lo vamos a ver, mientras en la inteligencia artificial nos dicen, bueno, cuáles son esas
esas actividades de decálogo del abogado, la inteligencia artificial nos dice compromiso y ética. Bueno, ¿en qué consiste? Aprendizaje continuo, ¿qué es? Responsabilidad, ¿cómo la dimensionamos? Comunicación clara, bueno, confidencialidad, proactividad, investigación rigurosa, trabajo en equipo, autocrítica y el networking, construir relaciones profesionales que puedan ser valiosas. Bueno, yo siento, la inteligencia artificial nos da información, pero no tanta formación como es debido. La pasantía debe disfrutarse, pero también debe sufrirse, quizá en un margen de aceptabilidad. ¿Cuál? Pues saber lo que siente el abogado cuando le desechan una pregunta, cuando hay que formularla en audiencia, cuando no encuentra al demandado para embargar, cuando eh, esconden los bienes para embargar, cuando hay un orden de aprehensión en contra de su cliente y tiene que formularse un amparo a las 9 de la noche en viernes. Todo eso, pues no viene la inteligencia artificial, porque eso no se ha sentido. Entonces, es lo que pudiésemos nosotros señalar como un punto álgido. Me agradó vivir la época que nos correspondió y vaya que consulté y con recomendaciones desde el primer semestre hasta el quinto pude encontrar un despacho en el que me aceptaran porque no había el suficiente trabajo en toda la Ciudad de México. Después de los sismos del 85, pues imaginemos que si los edificios en que albergaban los juzgados familiares se cayeron en Pino Suárez, y aquí en Niños Héroes, pues dividía un juzgado del otro, un mecate literalmente para ponerse juez décimo del arrendamiento. Bajo ese contexto, pues también sufrimos nosotros la práctica forense, ¿no? E ir de un juzgado familiar de Lindavista, en la calle de Lima, recuerdo ahí, un juzgado de arrendamiento, en calle Francisco Goiti, en Xochimilco, para copiar un acuerdo, pues eso era sufrir la pasantía, pero también disfrutarla, ¿no? ¿Mm? ¿Qué les parece? Maestra Eh, Amada, adelante, perdón, Gabriel, estoy viendo a Amada que Adelante, Yadi, ¿sí? Ya, pues también sufrí más o menos lo mismo. Yo creo que Gabriel sufría más que yo cuando yo no llegaba a tiempo, porque fuimos compañeros también, aparte de generación, compañeros en el mismo despacho y jóvenes, así es. Y yo agregaría, mi querido doctor Gabriel Moreno, que la tecnología nos da de formación. ¿Por qué? Porque ya no estamos siendo capaces de leer. Cuando nosotros, como efectivamente lo dice la doctora Yadira, cuando nosotros copiábamos los acuerdos, pues cuando menos sabíamos qué decía el acuerdo, ¿no? Ya de alguna manera ya nos dábamos cuenta si había un término, si en un momento dado había que hacer algo específico con ese acuerdo, se lo informábamos, porque incluso lo informábamos por teléfono. Nos teníamos que informar en los teléfonos que había teléfonos públicos, ¿no? Y en ese caso, pues teníamos que informarle al jefe si en qué forma había salido el acuerdo, si mediante el acuerdo se había, valga la rebusnancia, decía por ahí el jefe del doctor Gabriel Moreno, ¿sí? Si se había acordado todo lo que se había solicitado en un escrito y si no se había solicitado, digo, perdón, si no se había acordado todo, pues entonces estábamos obligados a ir a hablar con el juez para efecto de que se diera una nueva cuenta con el escrito y se pudiera acordar todo aquello que había sido solicitado, entre otras cosas. Y ahora pues nada más tomo la fotografía y luego no nos enteramos ni siquiera de qué es lo que viene en la fotografía. Entonces, jóvenes, ustedes tienen mucho que hacer. Vuelvo a lo mismo, ustedes son nuestros ojos, porque son ustedes los que están en juzgados. A veces ni siquiera tomamos fotografía de los anexos. Oye, y allí decía que había anexos, ¿dónde están? No, pues nada más tomé el acuerdo, ¿no? O nada más tomé la parte del frente del escrito, pero no tomé fotografía del escrito completo. Creo que allí sí, nos hace falta mucho por trabajar en ese aspecto. Se están formando como abogados y un abogado no nada más ve el principio, sino que tiene que ahondar en cada uno de los acuerdos, y no solamente de los acuerdos, sino los escritos que se están acordando.
para saber si realmente se está acordando todo aquello que fue solicitado o si bien está siendo acordado en exceso, porque también sucede. ¿No es así, mi querido doctor? Sí, mi estimada maestra, hay algo muy importante. Incluso hace, pues, por lo menos 30 años, las especialidades en la División de Estudios Posgrado de la facultad se reducían a derecho privado, derecho público, derecho social y de ahí algunas otras específicas en que no llegaban a más de 10. En la actualidad tenemos 20 especialidades y eso nos significa que podamos nosotros prepararnos. Ustedes puedan prepararse como pasantes en la consultoría, en la negociación. Bueno, nosotros dijimos en la postulancia. Yo siempre soñé tener por lo menos un despacho pequeño, pero atender a los necesitados, a quienes requerían los servicios de un abogado para proteger sus derechos o para reclamarlos, ¿no? Pero no eso se reduce su actividad, porque podrían decir, a algunos no les gusta de inicio, no les agrada de inicio acudir a juzgados, estar en un despacho, si quiero estudiar derecho, pero a mí me interesa la empresa, la negociación, el comercio, bueno, la política también se vale, ¿no? Cada quien sus gustos. La economía, la administración, también la docencia y la investigación. Digo, este país necesita abogados preparados y para ello no hay un abogado exitoso que no se haya iniciado como pasante, pero pasante entonces en todas estas ramas en las que podamos nosotros determinar, le reitero, tenemos 8 por lo menos, no, serían 10 desde la postulancia, consultoría, negociación, el litigio, las empresas, el comercio, la política, la economía, la administración, la docencia, la investigación. El mar de posibilidades lo tienen abierto, sean felices, tienen cómo realizarse. Ahora, en la Facultad de Derecho tenemos 20 especialidades. Ya sé que no a todos les gusta el civil, mercantil y familiar como servidor, que eso se dedica desde 1990, pero tenemos también ambiental, constitucional, administrativo, derechos humanos, electoral, empresarial, energético, derecho de información, laboral, derecho de menores, mediación, derecho notarial, para que nuestro querido amigo Miguel, el presidente del colegio, a quien agradezco este espacio, pues sepa que está muy considerado. El penal. Dicen que es más fácil que un abogado civilista se penalice a que un abogado penalista se civilice. Es solo un chascarrillo, pero seguimos con la demás. Procuración de justicia, que tanto nos hace falta, investigación del delito, 3% de eficacia. Estamos reprobados en materia de procuración de justicia, tanta inseguridad pública en el país. Bueno, seguimos con propiedad intelectual, derecho sanitario, sistemas de responsabilidad civil de los jueces populares, por ejemplo. Ya estamos escribiendo, estamos empezando en ese sentido también. Derecho social, y todavía les digo que hay algunas otras, derecho mercantil, internacional privado, amparo, internacional público, agrario, laboral, seguridad social, económico, ecológico, educativo. No acabarían ustedes. Ese mar de posibilidades deben ustedes aprovecharlo. Es una carrera muy noble. Entonces, imaginemos, si en más de 20 especialidades tenemos 8 ramificaciones de actividades a las que se pueden dedicar, ya que no encuentra trabajo, es porque de plano eh, dicen, busco trabajo rogando a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Así es. Queridísima Karen, adelante, por favor. Y una pregunta, ya hablando de tecnologías, de estas nuevas tecnologías que se comienzan a usar en el tribunal, ¿ustedes como profesores consideran que el uso de herramientas como SICOR, del tribunal electrónico, harán que las pasantías para los estudiantes disminuyan? Comprendo que hay muchísimas ramas, pero la mayoría se apoyan de las mismas herramientas, ¿no? De notificaciones ya por medios electrónicos, ya los acuerdos, los abogados titulados pueden revisarlos desde la comodidad de sus despachos. Entonces, a nosotros como estudiantes, como pasantes, ¿en qué nos afectan o a dónde podemos recurrir si queremos seguir insistiendo en ser pasantes sin que estas nuevas tecnologías nos opaquen o nos dejen por debajo de? Gracias, Karen. Es muy importante. En efecto, se han reducido esas tareas. Yo quiero decirles que hace todavía 25 años, todo despacho jurídico necesitaba una secretaria, recepcionista. En la actualidad, pues ha desaparecido porque ¿quién contesta los teléfonos? Todo está en móvil. Correos o recados, correo electrónico, comunicación al instante, en tiempo real, ¿no? Entonces,
ahí es donde se requiere la actitud, el entusiasmo, la resiliencia, el interés, la disposición del pasante en los servicios. Porque yo les puedo decir, en este momento tengo un pasante que está atendiendo unos emplazamientos a juicio porque yo estoy con ustedes alegremente platicando. Entonces, esos trabajos puede realizarlos el pasante. Y son tan importantes porque, miren, el hecho de llevar un actuario a constituirse en un domicilio para ser emplazado no es cuestión fácil. Requiere técnica, hay más de 10 requisitos para que un emplazamiento sea legal. Y entonces es donde ustedes pueden irse formando, pero los abogados no los van a buscar, ustedes deben salir hacia el despacho, la empresa, la institución pública, privada. Y sobre todo lo que les encomio, les recomiendo, es que nutran ese aprendizaje a diario, se habitúen a estudiar, realicen sus tareas con disciplina porque es lo que les podrá proporcionar independencia en la prestación de sus servicios. La pasantía se inicia porque debemos aprender de alguien. Yo hago mención específica a don Cosme Damián Gaitán Mirus como mi maestro en el litigio. Él no fue mi maestro en la facultad, pero fue maestro, aparte papá de mi hermanita amada, el Carmen Gaitán, fue mi maestro en el litigio. Pero él no se sentaba conmigo a decir, a ver, Gabriel, te voy a enseñar ahora que es una demanda. No, 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 tráete el expediente y tienes que analizar esto. Y te vas a Xochimilco, porque no llegó Amadita, estaba con su novio y pues tenías que atender tú como buen pasante los acuerdos que dejaba Amadita, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones necesitamos aprenderle al abogado entre líneas, entre lo que dice, en su comportamiento, en su pensamiento, en sus escritos, porque él no va a tener tiempo. La vida actual es más complicada, más compleja. Y sí podemos preguntar, y con gusto a mí siempre me contestó. Debo decirles que fue mi maestro, incluso después de que contraje matrimonio, lo invité a mi boda y casualmente me dijo, te deseo suerte, viejo, ojalá la tengas, ¿no? La he tenido, pero esa es la clase de maestros que debemos buscar en la vida, maestros duraderos, que no están necesariamente en la academia. Nosotros quisiéramos como profesores estar cerca de ustedes, no es posible, pero entonces es más el acercamiento. Y no, perdámosle, pues, desdén a la virtualidad, tan más nosotros como abogados, porque el pasante también nos enseña a usar los medios electrónicos, ¿no? De ahí aprendemos y el pasante va a tener campo de trabajo mientras él lo decida, igual que el abogado. No podemos vivir de machotes, formularios, modelos de actuación, porque cada asunto es distinto, porque vamos a seguir viviendo presencialmente. Debemos alejarnos de la soledad, debemos relacionarnos con eh, nuestros colegas, pero también hablábamos de la relación del pasante con otros pasantes de otras carreras, ¿no? ¿Qué importancia tiene ampliar ese núcleo de relaciones sociales amistosas para tener posteriormente peritos en materia de medicina, en psicología, en evaluación, en contaduría, contabilidad, en actuaría? El abogado debe ser es una persona por esencia social. Y el pasante debe quitarse los miedos para expresarse y esa inseguridad dejarla, debe nutrir su autoestima, no decir que en el despacho no le pagan o no lo contratan porque no sabe cuándo, nadie nació sabiendo, pero necesitamos tener la disposición de aprender. Ujú. Sí queda contestar la pregunta, Karen. Contestadísima. Y aprovechando que tengo su atención, me Sí. gustaría preguntarle, entre los estudiantes es muy común escuchar el no sé si entrar a trabajar, si esperar a que termine la carrera, si hacerlo desde que estoy en primeros semestres. ¿Cuáles, como profesores, creen que son los cambios entre un estudiante que decide trabajar y estudiar? Porque al final del día requiere más estrés, más dedicación, más concentración en ambos ámbitos, no es fácil. Entonces, como profesores, ¿ustedes cómo notan la diferencia entre alguien que sí trabaja y estudia, alguien que solo se dedica a estudiar de lleno?
consideran que es bueno que mientras nos estamos formando como estudiantes, al mismo tiempo trabajemos? Sí, indudablemente es importante ganarle tiempo al tiempo porque tenemos el grave problema de la vinculación de la teoría, el dogma, la escuela con la práctica, con la dura realidad. Decía el maestro don Cipriano Gómez Lara, bajar del concepto del paraíso conceptual, del paraíso de la doctrina, al purgatorio de la norma, y más como estamos en la actualidad, que hay reforma de la reforma constitucional, ahí se ve, bueno, no nos desviamos del tema, para llegar al infierno de la realidad. ¿Cuál es el infierno de la realidad? Vamos a decir, bueno, dramáticamente esos tres planos de los que hablaba Dante Alighieri en el infierno. ¿Qué es lo importante? Que el pasante vea reflejada la norma en la realidad, cómo se cumple. Pues esos tres mundos de los que hablamos en clase, realismo de la sociedad, realismo sociológico, ahí está, lo van a conocer pasanteando. Em, Positivismo jurídico, que es la normatividad, el inmenso orden jurídico que tenemos. Y ius naturalismo, el derecho divino, el paraíso de los conceptos, caray, ir a la facultad, practicar y llegar a ese paraíso conceptual es lo que nos anima a dar clasecita a 9 de la noche, ¿no, Karen? Cuando me dice usted, ya déjelo salir, profesor, ya es muy tarde, bueno. Es el paraíso conceptual, entonces, para que conozcan esos tres planos, esos tres mundos, necesitan empezar a practicar desde ya, desde el primer semestre, ¿no? No les hace daño. Y sí les da mucha disciplina, los aleja de actividades del ocio improductivo. Que también hay tiempo para eso, pero pues podría ser sábado o domingo, ¿no? Así es. 8 horas Damos para la descansar, bienvenida al ¿no? maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, este querido maestro Gabriel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hablando de pasantes y Mi pasantes, estimado presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, don Miguel Muy Ángel bien, Beltrán Lara. un poquito afónico, pero todo bien. No, qué bueno, Aquí Miguel. estamos. Un abrazo virtual. Al contrario, bienvenido, Gabriel, este es tu colegio. Muy gentil, muchas gracias. Gracias. oye maestro Gabriel, con la incorporación del maestro Miguel Ángel Beltrán, no nos grites nada más, por favor, maestro Beltrán. Oye, hablando de los pasantes, pasantía también ante los notarios, ¿no? ¿Qué tal? También son abogados en formación que van conociendo, por supuesto, toda la labor notarial, maestro Gabriel, ¿qué opinas? Por supuesto, es para mí, Yadi, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, indudable, quiero decirles que mi hijo prefirió dejar de venir al despacho y se fue a trabajar en una notaría y está muy a gusto. Me dijo, papá, es que en el litigio se le batalla mucho. Se está esperando un actuario 1 hora. El acuerdo no sale publicado, no hay copias, se difiere la audiencia. No encuentras una publicación de edictos a tiempo, te promueven apelación, amparo, se esconden para ser embargados o para un lanzamiento, no llegan los cargadores, el cerrajero, la policía o el actuario se niega a practicar la diligencia, dice, no, está muy a gusto en la notaría, por eso le digo, es la postulancia en juzgado, la pasantía en juzgados es solamente una de las 8 especies a las que se pueden dedicar. Yo la defiendo porque a eso me dedico, ¿no? Pues bueno, claro, y me siento muy satisfecho, pero sí se requiere que creen un perfil específico. Y en las clases de teoría del proceso yo les digo, fíjense nada más cómo necesitan ustedes encontrar su vocación según sus aptitudes y sus actitudes. Einstein lo decía, pues quieres ser feliz, dedícate a lo que te gusta, ¿no? Entonces yo les diría, imagínense que en el secretario judicial, en un juzgado, tan solo de secretarios tenemos al oficial secretario, al secretario actuario, que puede ser notificador, ejecutor, al secretario conciliador, al secretario de acuerdos, al secretario proyectista, al secretario de estudio y cuenta en las salas. Y todo este secretariado judicial que creen que tiene una especificidad, por ejemplo, un conciliador en ocasiones
no le agrada la Secretaría de Acuerdos, o a un secretario de Acuerdos no le gusta la proyección de sentencias, y así podemos ir. Entonces es tan específico y tan vasto, tan complejo el mundo de la postulancia, como maravilloso dedicarse a una de estas pues ramas, que yo les propongo 8 para llegar a más de 20 especialidades. Pues tendríamos 160 trabajos que puede buscar el pasante según sus preferencias en cuanto al derecho, ¿verdad? Lo estamos animando para trabajar. ¿Cuál es nuestra ganancia? Pues poner en esta y conservar la calidad académica, pero también la reputación de nuestra querida facultad de Derecho, eh, en la que puede y hay vanguardia, pero deben de defenderla también los alumnos, tanto como los profesores. Ujú. Así es, maestro, porque imagínate, concatenan lo que están conociendo en aulas, ¿verdad, Karen? Con lo que pueden llevar a la práctica. ¿Cuál es tu experiencia, querida Karen, en esta situación como pasante? ¿Estás como pasante? Sí, de hecho llevo 4 años trabajando. La verdad es que es muy diferente tomar una clase cuando tomé mercantil y yo en el despacho aún no me soltaban expedientes mercantiles, era como, no estoy entendiendo. Y ya en el despacho se enteraron que estaba empezando a tomar mercantil y me los empezaron a soltar. Y la verdad es que las clases y los expedientes empezaron a tener sentido. O sea, puedes asimilar lo que estás haciendo con los temas que te explican en la escuela y las cosas se vuelven, la verdad es que sí, mucho más fáciles de lo que sería el solo trabajar sin tener el fondo o solo estudiar sin tener la práctica. Así es, fíjate la importancia de lo que acabas de decir y empiezan a tomar sentido las cosas, ¿no? O sea, no nada más ves al maestro que está enfrente, a veces como alumno, ¿no, Gabriel? Vemos al maestro que está hablando y dice, algo trata de decirnos, pero no le entendemos qué es lo que quiere decirnos. Y ya cuando lo estás viendo en la práctica, Karen, como bien lo estás asentando, pues, con razón dijo el maestro esto y nos está señalando aquello, y con razón nos dio este tip que yo dije, ¿eso para qué sirve? Pero ya cuando lo estás viendo evidentemente con la evolución de tu trabajo, como que nos empiezan a caer muchos veintes, ¿no, Karen? Y eso además nos hace obviamente reflexionar sobre la labor que estamos realizando. Es decir, sí estoy entendiendo la clase del maestro Gabriel en el aula, sí, pero además con lo que yo estoy concatenando, con lo que estoy yo haciendo en la vida real, ahora entonces entiendo por qué la naturaleza, por qué la finalidad, el objetivo de determinada figura, ¿no? Sí, en el despacho nos hacen mucha broma con el pareces burro de Shrek, que el flor azul espinas rojas de ve y saca una cita. Ah, es que ya saqué la cita. Sí, pero trajiste bien el domicilio, te revisaste esto, revisaste aquello, hablaste con el actuario de dónde se van a ver y tú de, le traje la cita porque usted me pidió la cita y es no, todo el trasfondo que hay de esa diligencia que te están mandando a hacer, no solo ve y tráeme, es ve, razónalo, entiéndelo y si tienes la capacidad de poder dar el siguiente paso, hazlo sin que el licenciado te lo tenga que pedir. Porque además son como consecuencias lógicas de las actividades que estás realizando, ¿no? Todo esto que estás tú diciendo, Karen, que me parece muy preciso junto con lo que expone el maestro Gabriel, pues es piénsalo, analízalo, pero además yo me permitiría decir, disfrútalo, porque de verdad se disfruta también tu trabajo. Digo, si te gusta obviamente lo que estás haciendo, pues evidentemente lo vas a disfrutar, ¿no? Y son nuevas experiencias que a la vuelta del tiempo vas a decir, yo cuando era pasante, yo me acuerdo que la primera vez que me llevaron a juzgados, yo llegué con un muy buen amigo que ahora es un excelente abogado y que de broma, pues me lanzó a que yo pidiera el expediente al archivo de un juzgado familiar. Y entonces, ya sabes, ¿no? Porque además huelen el miedo. Las personas que trabajan dentro de los juzgados, tanto el juez como del mismo archivo, Karen? Yo creo que me vio nueva y luego lo primero que fue, me preguntó, ¿de dónde viene? ¿De qué parte viene? Así me dijo, ¿de qué parte viene? Y mi amigo que me estaba lanzando, ¿verdad? Apenas al litigio, no me dijo que de qué parte, si actor o demandado. Entonces, cuando me preguntó, Gabriel, el del archivo, ¿de qué parte viene? Yo le dije, de la del Valle. Evidentemente soltó la carcajada. No, abogada, ¿de qué parte viene? Actor o demandado. Dije, ay, perdón, ¿de qué parte? Volteo con mi amigo. ¿De qué parte venimos? Actor. Ay, perdón, somos actores. Fue una cosa que no se me olvida, porque pues yo sí dije, pues a preguntas directas, ¿no, Karen?
Pues porque no me Sí. dice a toro demandado, pues yo dije, pues yo vengo de acá del Valle. Bueno, pues entonces, fíjate que sí, sí se disfruta y se disfruta mucho lo que uno hace, sobre todo cuando ama su carrera. Maestra Amada, veo que tienes levantada la mano. Sí, y yo creo que volviendo un poquito a aquello que decían que sí es importante trabajar, muy importante desde los primeros semestres, porque es la única forma en que nosotros nos vamos a dar cuenta, incluso si algo no nos gusta, si algo nos gusta, y si ese es el camino que quiero seguir. Y yo creo que como ejemplos jóvenes tenemos aquí 3 ejemplos, 4 ejemplos: la maestra Yadira, ¿no? El doctor Gabriel Moreno, nuestro querido notario Miguel Ángel Beltrán Lara y desde luego una servidora. Y que los 4 podemos decir que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo, y en mi caso es algo que yo he hecho desde antes de iniciar la carrera. Y sigo muy contenta haciendo lo que me gusta hacer, que es estudiar, que es enseñar a nuestros alumnos todo lo que no se puede aprender en los libros. Entonces, si a mí me preguntan con qué clase de maestros tengo yo que tomar clase, con aquellos que tienen la experiencia en la práctica para efecto de poderlos sacar adelante en todo este tipo de cuestiones. Pongan mucha atención, mis niños específicamente de quinto semestre, les mando un abrazo a mis 2 grupos de derecho procesal, a mis 2 grupos de derecho familiar. Es bien importante, a los grupos de derecho familiar de la maestra Yadira Aide, que también anda por aquí, porque sí es bien importante que nosotros entendamos que lo que estamos tratando de hacer por ustedes es enseñarles aquello que es la vida y que no está escrito en los libros, y eso es lo que nos trae jueves a jueves a estos jueves de derecho civil. Gracias, maestra Yadi. Al contrario, tenemos todavía más comentarios, ¿verdad, Karen? ¿Tienes por ahí otra pregunta que querías hacerle al maestro Gabriel? Sí. ¿Cuál cree que sea la importancia de la actividad de pasante como sociedad? Ya no en el ámbito escolar o en un ámbito legal, sino en sociedad. ¿Qué importancia tenemos los pasantes? Gracias, Karen. Indudable. Aquí me permito compartirles el decálogo que elaboré. Decálogo del pasante de derecho, lo busqué en inteligencia artificial, le reitero, me encuentro uno muy poco en las construcciones. Sí, lo da el chat GPT OpenAI, y en los buscadores salen algunas cuestiones, pero muy frías. Entonces les comparto algo eh, acercado precisamente al calor humano, a la vida en sociedad y a esa trascendencia de la actividad del pasante que les podría dar elementos para defender sus tareas y la profesión cuando hablen mal de nosotros. Ahí va el decálogo. Primero, agradece la alta encomienda de forjar en la equidad tu propio destino. Es privilegio y deber con tu creación. Nosotros debemos percibir, como lo tenemos, con gratitud la existencia de la que disfrutamos, pero también la oportunidad que nos da la nación, la universidad, la facultad, nuestros padres, de estar en una escuela y de ser una promesa. Pero entonces debemos estar conscientes de que nuestra actividad es trascendente en la sociedad. 2, cuida la imagen de la escuela que te forma, porque será la esencia de tu reputación profesional. Si somos buenos pasantes, seremos exitosos abogados. 3, edifica tu independencia personal. Eso será el cimiento del libre ejercicio de tu credo, en lo que ustedes crean, pero cultívenlo. No estén esperando a que les proporcionen un empleo. Pueden lograrlo ustedes mismos si se forman. 4, encuentra oportunidades para estudiar. Esa es la fuente de tu creatividad. Si nosotros no estudiamos a diario, no se va a generar el hábito y por lo tanto no vamos a tener alternativas para resolver problemas sociales. A esto estamos.
Respeta tanto a tus progenitores como a tus profesores, pero también al abogado del que aprendes e incluso a quienes tienen intereses contrarios, a las partes contrarias. No vean feo al abogado del otro despacho y no le hablen mal al abogado de la demandada o del actor cuando sean contrarios. Somos colegas. Para ser buenos mediadores, conciliadores, negociadores, necesitamos relaciones sociales, ser atentos, agradables, amables, considerados. Sexto, profesa el culto a los valores, no a las pretensiones vacías. Enmienda tus propias fallas. No pierdas el tiempo criticando más. ¿En cuántas ocasiones decimos, es que el profesor no le entiendo, es que no me proporciona los elementos, es que en la casa no me dan, es que en la casa no me apoyan, es que mis amigos no, es que eludimos nuestra responsabilidad? Recuerden que el mejor amigo, el peor enemigo, está en el espejo. Séptimo, aprende a diario. Es una oportunidad para que en un futuro tú puedas enseñar. ¿De dónde van a salir los maestros del futuro? Pues de personas como Karen, entusiastas, estudiosas, disciplinadas. Eso es lo que también la estafeta que nosotros debemos entregar a personas responsables, distinguidas, brillantes. ¿Cómo se logra? Con disciplina, con estudio, con entrega, con convicción, con valores. 8, abstente de servir intereses ilegítimos. Defiende causas justas. ¿Qué significa eso? Es pertinente saber a qué abogado le prestaremos servicios y qué asuntos está patrocinando, a qué negocio se dedica. Muy importante saber la justicia de la causa para defender un asunto. Si de inicio está perdido, si es una causa ilícita, ¿por qué vamos a ser socios en esas conductas antijurídicas? 9, habitúate a iniciar y terminar tus tareas diarias. Así podrás cumplir tus deberes. Y 10, cultiva la curiosidad para conocer lo que ignoras. Ocúpate en la productividad y también tendrás tiempos libres. Bueno, ¿esto qué significa? Si tenemos nosotros esta propuesta humilde de principios a seguir, de reglas de guía para nuestra actuación, vamos a ver que la vida es complicada, pero también es generosa, que nos va a dar oportunidades como pasantes, que nos las dio a nosotros, pero que también no las encontraron algunos compañeros que no prestaron servicios jurídicos, que no se dedican a lo jurídico, porque no creyeron en su profesión, no creen que todos los compañeros de nuestras generaciones pues están litigando, están prestando servicios profesionales en tantas áreas. Muchos se quedan en el camino. Entonces, es de pocos tener éxito en la vida. Sean de esos pocos. Ustedes deben colocarse en esas personas de vanguardia, de excelencia, que cultivarán a diario si creen en ustedes mismos. Eso es lo primero, creer en ustedes mismos para que la sociedad también los identifique como unas personas em, generosas, unas personas productivas, serias y que pongan a la profesión en los altos designios que debe cumplir. Recordemos que habemos buenos abogados porque hay malas personas, ¿no? ¿Algo más, Karen? Justo ahora se me ocurre preguntarle, ¿qué opina de que muchos estudiantes no se animan a comenzar sus pasantías por el tema de que no tienen un sueldo como ellos quisieran? O a lo que ellos esperarían, de que no he acabado la carrera, pero me encantaría un sueldo de 15,000 pesos al mes, ¿no? Yo creo que a todos los pasantes, sería una maravilla ganar eso al mes. Yo entiendo que no podemos aspirar a esas remuneraciones si solo me sé de memoria el código, porque sabérmelo de memoria no es lo mismo que saber aplicarlo o saber sobre estrategias jurídicas. Como profesores, ¿qué opinan sobre estos estudiantes que no se animan a trabajar por el hecho de que muchos despachos no se animan a dar un sueldo completo
beneficioso, por los que algunos estudiantes dirían. Importante, Karen, decimos en el sexto principio, es necesario profesar el culto a los valores, no a las pretensiones vacías. El abogado no se forma en el dinero. El abogado no cumple sus funciones cobrando. El abogado no tiene un negocio, un changarro en el que venda sus servicios. El abogado de origen es un defensor de causas justas. Y en todo despacho exitoso hay asuntos en los que incluso no se cobra y que también el cliente a veces se va sin pagar. O en ocasiones el abogado fallece y no le quieren pagar a sus deudos. Entonces, no crean que en un despacho se llega a ganar dinero. De hecho, contrato de prestación de servicios jurídicos es un contrato de prestación de servicios profesionales en el que la finalidad principal es ese servicio. Está en segundo plano el cobro. Recordemos que nosotros no podemos incluso negarnos a prestar los servicios cuando celebró su contrato sobre pretexto de que no nos han pagado la mensualidad o la iguala, etc. Entonces, el conocimiento, el conocimiento no necesariamente va guiado por el cobro que se obtenga. No somos comerciantes. Y el pasante pues, está aprendiendo. Vean ustedes, comparémonos con él. Comparo en clase, si lo recuerda Karen, seguramente, a la profesión jurídica con la médica. Los médicos se parecen a los abogados, los médicos curan cuerpos, nosotros los abogados podríamos curar almas o relaciones humanas, sí, en organismos también sociales. ¿Y qué es lo que ocurre con tantos profesionistas que en medicina hay muchos médicos generales, pero pocos especialistas? Lo mismo sucede en la profesión jurídica. Y el médico de inicio presta sus servicios y hay alta competitividad, no solo para el pasante, sino para los abogados ya consolidados. Entonces, no esperen de inicio ese lucro, esa ganancia económica, sino vean la ganancia en la formación para que ya al tiempo puedan ustedes cobrar independencia y entonces tener la perspectiva de satisfacer inquietudes económicas, pero son secundarias para un abogado. Primero están fines del derecho, bien común, paz social, armonía, certeza, seguridad jurídica, bienestar, todo es equidad, ¿no? Razonabilidad, racionalidad, pulcritud, armonía, eso es lo primero por lo que debemos velar. El pago, recuerden la esencia del honorario. A los romanos jurisconsultos que resolvían algún problema, les retribuían precisamente con ese honorario en reconocimiento al honor que merecían, no a la ganancia ni al lucro, porque no somos nosotros comerciantes ni tampoco empresarios, somos prestadores de servicios profesionales. Sí, le respondo, Karen. Perfecto, muchísimas gracias, profesor. Estimada Yadí, amada y querido maestro Pues Miguel, estamos a punto de llegar a tiempo. nuestros jueves, al final de nuestros jueves de Derecho Civil. Sí. Entonces, nos gustaría, Gabriel, Karen, que nos dieran una conclusión respecto de este tema. Adelante, Karen, ya hablé mucho y prefiero que usted, el alumno, sea el juez severo del profesor. Adelante. No, quería agradecerles muchísimo por esta invitación de poder platicar con ustedes. Y sobre todo me gustaría concluir invitando a mis compañeros que aún no se animan a comenzar con sus pasantías, a que lo intenten, a que sí, los van a regañar en el despacho, es inevitable, pero cada regaño es un aprendizaje. O sea, de verdad, con cada regaño, con cada error, ustedes van a aprender algo. Y pues intenten disminuir los errores porque hay errores que se pueden compensar y errores que no se pueden compensar. Que sean muy pacientes con sus profesores, que si tienen la oportunidad de comenzar a trabajar, definitivamente no les aprovechen.
le van a entender más a sus clases, los van a disfrutar más, y a que si se animan a ser pasantes, lo hagan con alegría, ¿no? Porque a nadie nos sirve un alumno frustrado en la escuela y frustrado en el trabajo. Gran conclusión, Karen. De verdad que ha sido un lujo también tenerte en nuestros jueves de Derecho Civil y en adelante vamos a estar invitando a nuestros alumnos a que nos acompañen jueves a jueves en estos jueves de Derecho Civil porque están hechos justo para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Gabriel Moreno Sánchez. Muchas gracias, hermanita. ¿Alguna conclusión? Bueno, pues estamos precisamente para servir. Los abogados somos servicio y esos amplios campos del trabajo que tenemos, no solo en la postulancia, nosotros de 7 a 9 de la noche impartimos clase en la facultad. Es un lujo para mí tener esa oportunidad. También investigamos. En enero quizá tengamos ya a la luz la publicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles comentado. Estará presente nuestro presidente como especial invitado para también con el Seminario de Derecho Procesal presentar esta obra. Me tardé más de un año en hacer comentarios. ¿Y qué percibo ahí? ¿Cuál es el ánimo de lucro? Pues créanme que no lo hay. Es el ánimo de servicio. Yo les agradezco este espacio, no quiero abusar de ustedes. Muchísimas gracias. Maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, presidente del colegio, por favor. Gracias, gracias, querido Gabriel. Pues mejor que hable Yadira, porque si no, mañana no puedo dar clase. Claro que sí, maestro Miguel. La verdad es que te agradecemos que estés haciendo el esfuerzo, digo, estás trabajando de todas formas, ya lo estamos viendo, pero gracias por estar presente con nosotros. Como jueves a jueves estás presente. Y bueno, Mucho pues una de gusto. las conclusiones que quizá me atrevería, me uno a tu comentario, Karen, no dejen de pasantear porque así nos estamos formando, ¿no? Desde antes de terminar la carrera y además podemos tener criterios de varios de nuestros jefes, de varias áreas, del área de derecho, por supuesto, en la materia en la que nosotros nos queramos desenvolver. Por supuesto que agradecemos la atención de todos y cada uno de ustedes, todos, todas, todes, ¿verdad? Que están con nosotros y que jueves a jueves, pues nos están apoyando. Les mando un fuerte abrazo, un beso. Gracias, maestro Gabriel. Gracias, maestro Miguel Ángel Amada. Karen, nos vemos en la tarde en clase, ¿eh? Nos Te vemos mando en la un tarde. beso. Gracias. Chao. Muchas gracias Muchas a todas. gracias a todos y nos vemos por la tarde en Contrafirma, un programa también del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Muchas gracias a todos y a pasantear, jóvenes. Gracias a ustedes. Gracias.